Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube de Academia Digo, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. Os traigo hoy un ejercicio de trigonometría, concretamente un ejercicio de triángulos no rectángulos, en el que luego habrá que aplicar la ley o el teorema de los senos. Se trata de averiguar de cuál de los dos guardacostas, el A o el B, con estas medidas y estas distancias que nos da el enunciado, llegaría antes al rescate de este barco que está en problemas. Bueno, pues no me enrollo más y tras la intro comienzo a explicarlo. Espero que os guste mucho y que os sirva de ayuda para vuestros estudios. Hasta ahora. El enunciado nos dice que un barco tiene averiado el motor y acaba de emitir una señal SOS. Hay dos guardacostas que han recibido su señal. El primer guardacostas A está a la derecha del barco a unos 34 grados. Y el otro guardacostas, el B, está a la izquierda a unos 39 grados. Si la distancia entre los guardacostas es de 2 kilómetros y si los guardacostas proceden al rescate a la misma velocidad, eso es muy importante, nos pregunta que cuál de los dos llegaría antes al rescate, propiamente dicho. Vamos a proceder a hacer un gráfico que nos indique claramente, a colocar todos estos datos. Aquí tenemos los dos guardacostas, el A y el B, que están separados entre sí 2 kilómetros. Los ángulos con los que se aprecia el barco en problemas desde dichos guardacostas son 34 grados y 39 respectivamente. Las distancias que los separan pues también las desconocemos, una X y el otra Y. Bien, lo primero que tenéis que saber es que de un triángulo, cuando conocemos la amplitud de dos ángulos, podemos calcular la amplitud del ángulo que nos falta, porque siempre se cumple que el ángulo A más el B más el C, es decir, los tres ángulos de un triángulo, siempre, sea como sea el triángulo, suman 180 grados. Con lo que el ángulo A, que era de 34 grados, más el B, que es 39, más el C, que es el que desconocemos, entre los tres tienen que sumar 180. Despejando C sería 180 menos 34, porque pasaría de lado y cambiaría de signo, por lo tanto, y menos 39. Toda esta operación da 107 grados. Bien, pues ya tenemos la amplitud del ángulo que nos falta, y entonces tenéis que saber que en un triángulo cualquiera, como este, los lados y los ángulos se nombran de la siguiente forma. Si a los lados le nombramos como A, B y C minúscula, a los ángulos los llamamos igual pero en mayúscula y siempre con la particularidad de que el ángulo y el lado tienen que estar opuestos. Es decir, lado A, ángulo A, lado B, ángulo B, lado C, ángulo C. Siempre lado y ángulos opuestos. Y entonces aquí podemos aplicar el teorema o la ley de los senos, del seno, que nos decía que el cociente entre cualquier lado y el seno de su ángulo opuesto, por ejemplo A entre seno de A, es igual que si dividiéramos B entre seno de B y también por lo tanto C entre seno de C. Esta demostración de esta fórmula la tengo hecha en mi canal, ahora os pondré por aquí el enlace por si queréis echarle un vistazo. Bien, pues esta es la fórmula con la que vamos a resolver el problema. Porque, por ejemplo, podemos decir, sin ir más lejos, vamos a calcular de momento la longitud del lado X. Para calcular X lo que hacemos es decir, 2 kilómetros, que es lo que mide esta línea, entre el seno de su ángulo opuesto, seno de 107, debe ser igual a X, que es la que quiero calcular, partido por el seno de 39, que es su ángulo opuesto. Entonces, despejar de aquí es muy sencillo, puesto que X sería igual a 2 por el seno de 39 iría al numerador, y el seno de 107 que multiplica la X pasaría dividiendo al denominador. Haciendo esta operación con la calculadora nos queda que X tiene un valor de 1,32 kilómetros. Eso es lo que mide esta distancia. Bien, vamos a calcular ahora, después, pues la longitud de Y, la distancia que separa el guardacostas B del barco con problemas. Entonces, pues haremos lo mismo. 2 partido por el seno de 107, igual que antes. Podemos plantear la misma, igual la que antes. Lo que pasa es que ahora lo igualamos a Y partido por el seno de 34. El lado que queremos averiguar entre el seno de su ángulo opuesto. Despejando de aquí la Y, pues nos va a quedar igual que antes, multiplicando en cruz, 2 por el seno de 34, en este caso iría al numerador, y al denominador iría el seno de 107, que como está multiplicando pasa dividiendo con el mismo signo. Toda esta operación hecha con la calculadora nos da 1,17. ¿Y por qué estoy rayando esta? Porque como dice que van a la misma velocidad, lógicamente al ir los dos igual de rápido, llegará antes el que tenga que recorrer menos distancia. Y ese es si os dais cuenta, es el B, porque el B solo tiene que recorrer la distancia Y,
que era 1,17 kilómetros, que es algo menos que lo que tenía que recorrer el A. Con lo cual el guardacostas que va a dar el rescate, el que llegará primero, es B. Espero que haya quedado claro. Este ejercicio me ha parecido muy interesante y que os guste, que os sirva para vuestros estudios. Siempre acordaos que el teorema y la ley del seno, esa que se suele aplicar siempre que conozcamos un lado y un ángulo con la misma letra, es decir, o lado A y ángulo A, o lado B y ángulo B, o lado C y ángulo C. Siempre que sepamos un ángulo y un lado con la misma letra se puede aplicar esta fórmula. Bien, pues nada, chicos y chicas, nos vemos en próximos tutoriales. Un saludo. En Academia Diego os recuerdo que miércoles, viernes y domingo suelo subir tutoriales nuevos. Para no perderos nada, os animo a que os suscribáis, le deis a la campana de las notificaciones y siempre estaréis al día. Recordar, en Academia Diego casi 1000 tutoriales de matemáticas distribuidos en 80 listas os esperan. Y además son gratis. No os lo perdáis, nos vemos en próximos tutoriales.